Buenas noches, bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy ya es lunes 22 de noviembre, empezamos una nueva semana de la mano de nuestro Señor, de la mano de Dios. Qué bueno es volver a comenzar una nueva semana porque las misericordias de Dios son nuevas cada día, empezar un nuevo día, empezar una nueva semana, nuevos inicios de la mano del Señor. Lunes 22 de noviembre, seguimos dando gracias a Dios por ese grupo como de 13 personas que se bautizaron ayer domingo, el cual el pastor ayer en la noche en Meditando en el Monte nos habló y nos comentó un poco más. Seguimos dando gracias a Dios, hay fiesta en el cielo, ahí publicamos unas fotos en las páginas de la iglesia por si las quiere ver. Están en la página de Facebook, Iglesia Monte del Rey, y también en el perfil de Instagram, Iglesia Monte del Rey. Allá hay fotos de los bautizos, dando gracias a Dios por estas personas que han tomado esa nueva decisión de dar sus vidas a Jesús. Hoy tenemos una meditación acerca de una historia de Pedro con Jesús, también precisamente una meditación en el monte especial, pero hoy lo voy a invitar en este momentico a que oremos y le demos gracias a Dios. Señor Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia con nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes en esta noche, que tu presencia esté con nosotros, que tu palabra nos infunda nuevo aliento y nuevas fuerzas para seguir caminando. Que nos hables y que cambies y transformes nuestra vida. Te oramos, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, vamos a hacer esta meditación en esta noche en Mateo, el capítulo 14, la historia de cuando Jesús camina sobre las aguas. En Mateo capítulo 14, Jesús está enseñando a una multitud, pero en la noche les dice a los discípulos que se adelanten ellos a cruzar el mar. Entonces ellos se montan en la barca y van cruzando, y dice que Jesús sube de noche a orar y a estar con el Padre. Y en la madrugada Jesús se acerca a la barca caminando sobre las aguas, se acerca a los discípulos y todos tienen miedo, inmediatamente piensan que es un fantasma. Y allí es donde vamos a retomar la historia, versículo 27, capítulo 14 de Mateo, versículo 27. Dice, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro. Le dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Entonces Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Versículo 30. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí está esta historia de Pedro. Pedro es un personaje fascinante en los evangelios y es fascinante el cambio que toma en el libro de los Hechos. Pero en los evangelios es un personaje fascinante porque Pedro es el que toma la vocería del grupo y Pedro es el que siempre mete la cucharada. A veces para bien, pero normalmente para mal. Y en esta vez no va a ser la excepción. Entonces, el escenario que habíamos planteado. Están en la barca a mitad de la noche, ya en la madrugada, están ellos en la barca cruzando y se acerca Jesús caminando sobre el agua. Todos inmediatamente tienen temor, piensan que es un fantasma, pero cuando Jesús les dice que se calmen, que es Él, Pedro se le prende el bombillo inmediatamente. Me encanta la reacción de Pedro porque le dice, Jesús, si eres tú, mándame que yo también vaya a ti sobre el agua. Imagínense lo que Pedro pensó en ese momento. Pedro pasó del miedo de pensar que es un fantasma, pasó a esa excitación de un niño cuando ve un juguete grande, un regalo. Él dice, esto es para mí. Le dice, Jesús, mándame que yo también quiero caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y entonces Pedro arranca con ese entusiasmo. El entusiasmo de la fe, el entusiasmo de ese primer amor, el entusiasmo del comenzar un nuevo proyecto, el entusiasmo de saber que Dios está contigo. Pedro arranca a caminar.
ese entusiasmo que nos debe mover a todos nosotros a cometer este tipo de locuras como la que cometió Pedro aquí. El problema fue que Pedro, por ese entusiasmo que tuvo, se olvidó de las circunstancias que le rodeaban y de un momento a otro lo recordó. Cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, recordó que había una tormenta, que había viento, que estaban las olas y empezó a quitar su mirada de Jesús y empezó a mirar la circunstancia que le rodeaba y entonces comenzó a hundirse. Y al sentir que se estaba hundiendo, que ya no estaba caminando sobre las aguas, clama a Jesús: Señor, sálvame. Y Jesús lo toma de la mano y también lo reprende. ¿Por qué dudaste? Una de las cosas que más me impacta aquí es que Pedro estaba por llegar a Jesús, porque cuando Pedro empieza a ahogarse, Jesús extiende la mano, es decir, estaba cerquitica a la meta, a lograr esta gran hazaña de la fe, de por fe caminar viendo a Jesús sin importar la circunstancia que le rodeaba, aún sabiendo que estaba caminando sobre el agua. Pero Pedro, en un momento, quita la vista de Jesús. No sé si es lo mismo lo que estaba pensando Pablo cuando escribe: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. No sé si era lo mismo. Seguramente, de pronto no el autor humano, pero sí el autor divino, el Espíritu Santo, estaba pensando en esta historia. Cuando Pedro quitó los ojos de Jesús por un momento, y solo se necesita un momento pequeño, en el cual se implanta la duda en nuestro ser. En nuestro corazón, en nuestra mente se implanta la duda y empezamos a desfallecer. Y lo que habíamos pensado y planeado en un principio de la mano de Dios empieza a derrumbarse, nuestros proyectos, por las situaciones que pasan alrededor. Pero quiero que notemos que realmente esas situaciones no son las que hacen que Pedro desfallezca en ese intento. Lo que hace que Pedro desfallezca es su fe. Jesús lo reprende en el versículo 31, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dice: hombre de mala suerte, que te tocó una circunstancia muy difícil, que precisamente estaba venteando en el momento en el que te paraste a caminar. No, no fue la situación la culpable, fue la fe de Pedro. Y eso es una cosa que tenemos que tener en mente nosotros como hijos de Dios. Cuando emprendemos proyectos, sueños, nos ponemos metas para caminar de la mano de Dios, tenemos que pensar en las circunstancias que nos rodean, pero siempre la vista puesta en Jesús. Porque ninguna circunstancia que pase por nuestra vida se sale del control de Dios. ¿Usted cree que Jesús no sabía que estaba venteando? Él lo sabía, pero estaba esperando que Pedro tomara las decisiones correctas, que Pedro siguiera con su fe firme y con sus ojos puestos en él. Pero es tan triste que Pedro, llegando a donde su maestro, haya empezado a hundirse. Jesús solamente tuvo que extenderse. La meditación de hoy, la invitación de hoy es a permanecer con nuestros ojos puestos en Jesús en todo momento, en toda circunstancia, y todos los planes que nosotros iniciamos de la mano de Dios los vamos a terminar y vamos a llegar hasta los brazos de Jesús. Pero no podemos mover nuestra vista de Jesús y no podemos dudar como lo hizo Pedro. Lo invito a que oremos. Señor, Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, ya por tu amor, por tu presencia y por tu palabra. Llévanos como a Pedro a no dudar nunca a pesar de las circunstancias, a no tambalearnos en el empeño y en los planes que nos hemos trazado a pesar de todo lo que pase a nuestro alrededor. Y siempre tener nuestra vista puesta en ti, Jesús. Es lo que te pedimos, es lo que anhelamos en esta noche. Enséñanos a siempre tener nuestra vista puesta en ti, a confiar en ti y a no dudar, y que podamos llegar hasta la meta. Te lo pedimos en esta noche y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor los bendiga en esta noche, que tengan un buen inicio de semana de la mano del Señor. Hasta luego.